Bien, dada esta función lineal, vamos a comprender algunos conceptos que nos permitan pasarlo a una expresión gráfica y de una expresión gráfica, a través de esos conceptos, entender cómo llevarlo a una expresión analítica. Bien, vamos a escribir la expresión 3x más 2, que es la expresión que tendríamos aquí arriba, y vamos a entender primero, este punto es un punto que se conoce como ordenada al origen. Por lo tanto, a este punto tenemos que ubicarlo en la ordenada. Al ser positivo, tenemos que escribir ese punto aquí. Si hubiese sido un número negativo, en la ordenada tendríamos que mirar en este punto aquí abajo. Vamos a ubicar ese punto para ubicarlo en el eje Y. Esa es la coordenada que está teniendo ese punto. X en 0 y en 2. Bien, ahora vamos a ver la pendiente, que es el siguiente punto que vamos a analizar. Esta expresión, que es la pendiente, nos va a permitir ubicar el siguiente punto. Esto tenemos que entender siempre de que aquí abajo hay un 1, cuando no nos expresa en fracción, nos muestra un entero. La parte superior de la fracción debemos entender lo que es la altura. Entonces vamos a escribir aquí altura. Y la expresión, el número es del denominador, vamos a comprender que es la base. Bien, teniendo en cuenta eso, entonces vamos a expresar el siguiente punto. La altura me dice que tengo que subir en 3 unidades. Otro detalle a tener en cuenta, este número que está expresado de esta manera se denomina pendiente. Al tener un signo positivo, significa que la inclinación de la recta va a tener de esta manera. Vamos a graficarlo de esta manera, así. Tendrá este tipo de inclinación al tener signo positivo. Si la pendiente tuviera signo negativo, su inclinación tendrá del sentido contrario. Esto sería cuando una pendiente es negativa. Para este caso, nosotros vamos a tener una inclinación de esta característica positiva. Entonces, conociendo ese detalle, marcamos el siguiente punto, que es la pendiente, partiendo siempre del punto que fue de la ordenada. Subimos, como la altura me indica en 3 unidades, tengo que subir 1, 2, 3. Y el siguiente punto, como es en el denominador me indica una unidad y es positivo, me voy a desplazar hacia la derecha, una unidad. Y ahí tengo marcado este desplazamiento en una unidad como me indica la base. Nuevamente repito el siguiente proceso. Del punto marcado voy a subir la cantidad de veces que me indica la altura nuevamente. Entonces subo 1, 2, 3. Y el desplazamiento de la base, repito, en una unidad hacia la derecha. Tengo el siguiente punto. Y de esta manera puedo seguir construyendo hasta el infinito la pendiente, porque es lo que le da la inclinación a la recta. Por lo tanto, esto me quedaría entonces una recta marcada de esta manera. Todos los puntos pasan por la recta. Vamos a ver otro ejemplo con otra función lineal. Bien, este ejemplo nos está indicando entonces que vamos a tener un medio
x más 3. Ya conociendo entonces el significado de esta constante, que es una ordenada, tenemos que ubicarlo en nuestra recta numérica, pero del lado del eje positivo, porque es una unidad de positivo. Entonces, el primer punto que vamos a tener va a ser aquí. Ya sabemos que este es el valor de la pendiente, esta es la inclinación que nos va a dar la recta, esto nos va a indicar entonces la altura en las unidades que nos indica el numerador, y la base va a ser el denominador, las unidades que nos indica el mismo, base. Entonces comenzamos a construir nuestro gráfico sin utilizar tabla. Vamos a marcar el primer punto que necesitamos, es el de la ordenada en 3 unidades positivas. Entonces a partir del 0 subimos 1, 2, 3. Ya tenemos el primer punto. Ahora a partir de ahí tenemos que contar la pendiente. La altura nos indica en una unidad, entonces subimos una unidad y doblo a la derecha, voy a contar 2 unidades. 1, 2 unidades. Nuevamente repito el proceso. La altura en una unidad, y doblo a la derecha en 2 unidades como indica el denominador. 1, 2 unidades. Y ahí tengo la siguiente. Repito el proceso. A partir de ese punto subo una unidad y luego doblo a la derecha en 2 unidades. 1, 2 unidades. Y esto sigue hasta el infinito, porque esa es la inclinación que va a tener nuestra recta. Hacemos un punto más. Subo una unidad y doblo a la derecha. 1, 2 unidades. Como si fuera la construcción de una escalera. Bien, vamos a ver cómo nos queda entonces la recta para que se pueda visualizar. Ese es el recorrido que tendrá entonces la recta correspondiente a la expresión analítica. Caso contrario, si nosotros tendríamos que observar la gráfica y analizar cuál es la expresión analítica, siempre tenemos que ubicarnos dentro de la gráfica el primer punto de ordenada. Por ejemplo, vamos a observar primero el primer punto donde está pasando la recta, y ese va a ser nuestra ordenada. Entonces a partir de la gráfica construimos al revés. Vemos que el punto que atraviesa la gráfica de la ordenada es el 3 y es positivo, entonces vamos a tener la siguiente expresión. Observando vamos a tener la siguiente expresión, que es la ordenada que está en positivo. Entonces ya tengo la ordenada. Ahora lo que sigue va a ser la parte de la pendiente y su valor va a ser x, la variable. Entonces empezamos a observar, a ver cuántas unidades está subiendo para alcanzar la altura del siguiente punto, estimativamente. Entonces vamos a subir, observamos que sube una unidad y de acuerdo a la cantidad de unidades que está por debajo vemos que hay 1, 2. Entonces volvemos a repetir en una unidad y luego el desplazamiento es 1, 2. Subo una unidad y su desplazamiento es 1, 2. Entonces voy coincidiendo los puntos. Entonces la altura es en una unidad y su base de desplazamiento son en 2 unidades. ¿Qué signo va a tener? Va a tener positivo. ¿Por qué llevará el signo positivo? Porque la inclinación de la recta viene de derecha a izquierda. Si la recta viene de izquierda a derecha, tendrá su signo negativo. Y aquí tenemos entonces la construcción
de la función desde la perspectiva de la gráfica construimos a una expresión analítica. Vamos a ver qué es la raíz. Teniendo en cuenta el presente gráfico. ¿Cómo calculamos la raíz? La raíz es un valor que toma en X, donde la gráfica corta al eje X. Aquí ya podemos observar que la gráfica va a pasar por el eje X y va a cortar en el punto -6. Observándolo, podemos darnos cuenta que la raíz de esta función va a estar en X con valor -6. Pero ¿cómo obtenemos ese valor? Vamos a hacer la siguiente ecuación. Vamos a tener la función 1/2 de X más 3, que es la función de la gráfica, pero lo vamos a igualar a 0, donde la ordenada tiene que valer 0. De esta manera, entonces, vamos a despejar X para que nos quede 1/2 de X va a ser igual al más 3, va a pasar al otro lado como -3. Luego vamos a tener que el denominador que está dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando. Entonces nos va a quedar 1 de X va a ser igual a 2 por -3. Y como este es un 1 que está multiplicando, nos va a quedar X va a ser igual a 2 por -3. Y todo esto, como es un 1, no tiene sentido ponerlo porque todo número que divide a 1 va a ser el mismo número. Por lo tanto, la raíz va a ser 2 por 3, 6, y más por menos, menos. La raíz de la función está en -6. Ese es el valor de la raíz. Para verificar de que este valor es correcto, debemos reemplazarlo en la función original para que al calcular yo obtenga el valor en la ordenada de 0. Veamos si esto ocurre así. Entonces, vamos a reemplazar aquí el valor de -6 y nos va a quedar entonces -6. -6. Simplificamos, nos va a quedar 2 por 1, 2, 2 por 3, nos va a quedar -6. Y -3 por 1 son -3. Y -3 más 3 hacen 0. Entonces, la raíz está en X igual a -6. Y la coordenada de la raíz está formado por el par ordenado X y el valor de la raíz dijimos que es -6 y su valor en Y siempre debe ser 0. Entonces la coordenada de la raíz está formada por el par ordenado -6, valor en X, e Y, valor 0.